Bienvenido a tu programa Impacto Financiero, el cual hace que tu negocio sea exitoso, con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. En el día de hoy vamos a tener bien hablar de inteligencia empresarial y de los diferentes elementos que la componen, básicamente el análisis de datos. Pero para poder llegar a este punto, quiero recordar muy bien cuál es la definición de inteligencia empresarial para que lo tengamos claro en el momento en cuando lo vayamos a comenzar a aplicar en nuestra idea de negocio, en nuestra empresa, en lo que vayamos a desarrollar y vayamos a colocar en el mercado. Para eso se dice que la inteligencia empresarial es la habilidad gerencial de transformar la información desde la analítica de datos, llevándola a generar unos indicadores de impacto que realmente cambien la sinergia de la parte empresarial y que así de esta manera puedan resurgir nuevos procesos durante la dinámica comercial de la misma. Para esto tenemos bien en el día de hoy traer un invitado muy especial para el cual quiero tener el honor de hacer una descripción de él, el cual es el doctor Luis Bustamante Morón, profesor economista de la Universidad del Magdalena, especialista en estadística aplicada de la Universidad del Atlántico, magíster en estadística aplicada de la Universidad del Norte, docente actualmente de la Universidad del Magdalena, en el cual nos va a acompañar en el día de hoy y hablarnos un poco más a fondo de lo que es el análisis estadístico, de todo lo que es y todo lo que trae el reto empresarial en Colombia. Para esto tenemos con ustedes al doctor Luis Bustamante Morón. Profesor Julio, buenas. Muy buenas, mi doctor Luis Bustamante, ¿cómo estás? Estás en tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa, bajo el sello de la firma DC Broker y con tu acompañamiento, profesor Luis Bustamante, para el cual tengo el gusto de presentarte con el honorable público que nos acompaña. Con ustedes, Luis Bustamante, mi doctor. Julio, profesor, mi estimado amigo, muchas gracias por la invitación. Agradecerte a ti y a tu audiencia la invitación. De antemano, pues, dichoso de estar contigo y con todos tus participantes. Muchas gracias, Luis. Para esto me gustaría que empezáramos a describir un poquito más a fondo lo que es el análisis estadístico y el reto empresarial que esto trae para Colombia. Bueno, profesor Julio, creo que este tema de análisis estadístico se ha convertido en una necesidad, tanto de los individuos como de las empresas, en el comportamiento diario y de los procesos y de los negocios. Siempre en la vida uno tiene que analizar comportamientos, variaciones, en cada uno de los momentos en que nos encontramos. Por eso no sé si puedes visualizar un momento la imagen de Winston Churchill. Sí, claro. Aquí la dejamos un momento para que la gente la pueda visualizar un momento. La voy a leer un poco, Luis, para que tú me puedas describir. El auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. Winston Churchill, aquí tenemos a nuestro amigo, ¿vale? Correcto. Y para comenzar a explicar el tema de análisis estadístico, me gustaría ver el aspecto histórico. Y hubo un señor que a mí me encanta en la historia, Julio, y televidentes, que es Winston Churchill, primer ministro británico que enfrentó esa Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Y él decía, es momento de analizar no tanto a las personas, sino a los datos, a esa parte aleatoria, a esa parte al azar, a esa incertidumbre, a esas contradicciones y comenzar a entender las situaciones. Es ahí, en ese punto geoestratégico, geopolítico, crucial en la vida del ser humano, que comenzamos a hablar de análisis estadístico. Ok, profesor. Comenzó a tener una gran importancia en cada una de las dimensiones, Julio. Qué pena te interrumpo. Vamos a ir por parte. Basamos que desde los datos podemos verificar y podemos
revisar el comportamiento de las personas acorde al movimiento de esta información y de estos datos. ¿Estamos, profesor? Así es, Julio. Pero no es tan solo analizar el comportamiento. Además de eso, podemos predecir el comportamiento en diferentes situaciones que no han acontecido. Es decir, con base en la estructura, situación de los resultados de un momento de tiempo, podemos predecir diferentes escenarios. Y a eso nos lleva el análisis estadístico. Hoy obtuvimos un comportamiento, hoy obtuvimos un resultado, pero mañana, pasado mañana, nos podemos encontrar en diferentes situaciones y con base al análisis estadístico podemos predecir esos resultados. O sea, que a base de la información histórica que tenemos, podemos llegar a un punto donde podemos establecer un escenario que nos va a permitir poder predecir por qué camino es mejor poder seguir para poder conseguir nuestros objetivos empresariales. Correcto, Julio. Y a eso fue lo que llegó Winston Churchill. Excelente. Pero aplicado a la Segunda Guerra Mundial. Ok. Veo. Sí, profesor, continúa. Entonces, me gustaría, Julio, ¿puedes pasar a la segunda? Sí, claro. Favor? De eso te iba a hablar precisamente. Correcto. Porque viene nuestra amiga Mafalda, que de alguna u otra forma nos viene a explicar un poco del análisis estadístico, mi querido doctor. No sé si para nuestros oyentes, nuestros televidentes, tu ilustre público, que me honra estar aquí, podemos ver lo de Mafalda, que me encantaría, claro, para que lo pudieran observar. Ahí estamos. ¿Y puedes leerlo, Julio? Sí, claro. Según estadísticas, en la India nacen 40 personas por minuto. Lo está leyendo en el periódico mi amiga Mafalda. De pronto dice, Dios mío, qué despoblado me resulta ahora un minuto nacional. El mal manejo de la información, ¿no? Correcto, Julio. Y entonces comencemos a entender, antes de poder realizar todo ese proceso de análisis estadístico, ya todo ese diálogo que tú y yo tuvimos, que fueron las conclusiones de Winston Churchill en esa Segunda Guerra Mundial, entendamos qué es estadística, Julio. ¿Te parece? Y te digo que en los años 1719 a 1772 surgió un alemán llamado Godofredo Archambault, que dijo, vamos a darle una definición a ese comportamiento, a esa tendencia, a esa aleatoriedad de los datos, y la vamos a llamar estadística. Okay. Entonces, la palabra estadística, Julio, y mis queridos oyentes, viene del alemán Stat, que significa estado, situación. Vamos a comprender una situación en su estado inicial. Como se dice vamos a tabularla y vamos a interpretarla. Como se dice en el argot táctico, mi querido doctor, vamos a entrar en situación. ¿Vale? Correcto. Para eso, mi querido doctor Luis Bustamante, continuaremos en un par de minutos. Recuerda que estás en tu programa Impacto Financiero, que lleva a que tu negocio sea exitoso bajo este servidor y bajo el sello de la firma DC Broker. Ok, gracias, Julio.
Regresamos con tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Continuamos con el doctor Luis Bustamante, el cual es experto en estadística y en analítica de datos. Para esto, en estos momentos, nos viene a hablar un poco acerca de los diferentes conceptos de estadística, estadística descriptiva, estadística inferencial. Mi doctor Luis Bustamante, ¿me podría ayudar que usted es el mayor conocedor de esta información? No, gracias, Julio. Creo que tú también dominas muy bien el tema. Gracias, Inclusive doctor. creería que hasta igual o mejor que yo. Julio, recordándole a nuestros oyentes, a tu público, ese análisis estadístico, ese proceso histórico de ver los datos, ver su comportamiento, ese estado tiene una clasificación y manera de ver desde la estadística. Hay una estadística descriptiva y una estadística inferencial. Julio, ¿será que podemos ver Sí, el claro. mapa, por favor? Sería interesante proyectar la imagen de la definición de estadística descriptiva e inferencial. Claro que sí. Porfa, ¿es posible? Exactamente, Julio. Entonces, yo lo primero que quiero recordarles a los oyentes y a ti, Julio, es que la estadística es una ciencia que busca recoger, clasificar, representar a través de gráficas y resumir todos esos datos con el fin de hacer un buen análisis de la situación y realizar predicciones. Pero en ese proceso de analizar la situación y realizar predicciones, surge la estadística descriptiva y surge la estadística inferencial. Entonces, antes de avanzar ese análisis estadístico empresarial, que es el reto de hoy, Julio, debemos comprender qué es estadística descriptiva y qué es estadística inferencial. Y esta estadística descriptiva primero dice, espere un momento, vamos a analizar el estado, vamos a analizar la situación de los datos, el comportamiento, la tendencia, la variabilidad, la volatilidad de esos datos. Pero hay un segundo paso que es la estadística inferencial, Julio, que es vamos a predecir el comportamiento de las variables en diferentes situaciones y momentos de tiempo. Entendiendo eso, la estadística se clasifica en dos, en estadística descriptiva y estadística inferencial. O sea, profesor Luis Bustamante, la Sí, estadística en el momento en cuando yo comienzo a recibir la información, a recopilar los datos, se parte en un primer tiempo y en un segundo tiempo. El primer tiempo, acorde a lo que nos estás comentando, bajo tu experticia en esta materia, la estadística descriptiva es aquella que es la que cuando recibimos la información, la clasificamos, la revisamos y la analizamos. De ahí se emite un segundo escenario que es ya poder predecir, y era lo que habíamos hablado en el segmento anterior, cuál será el mejor camino a ejecutar. Correcto, Julio. Y es un reto de las empresas. Es un reto que tenemos que afrontar hoy, no tan solo las empresas, sino nosotros como individuos. En ese orden de ideas, Julio, las empresas tienen que organizar, transformar la información para generar un análisis descriptivo y así poder predecir cómo comportarse, cómo actuar en diferentes momentos o situaciones. Entonces, Julio, es vital, es importante que entendamos estas dos tipos de estadísticas. Importante para el individuo, importante para las empresas del hoy y del mañana. Julio, y estamos hablando de cualquier tipo de empresa, estamos hablando de una empresa privada, social, pública. Cualquiera aplica. Todas las empresas en todos los sectores, público, privado o mixto, tienen que hacer un proceso descriptivo y tienen que hacer un proceso inferencial. Si no están haciendo eso, definitivamente el mercado los está aboliendo. Cuando hablo de la palabra abolir en el mercado es que están desperdiciando ese ceteris paribus que hablan los economistas o ese costo de oportunidad de poder descubrir o entrar en otros negocios o poder definitivamente aumentar su productividad o definitivamente reducir sus costos. Y muchas variables más que, Julio, tú manejas mucho mejor que yo en el tema de inteligencia de negocio empresarial. Entonces es relevante, Julio, entender estas fases de estadística descriptiva y estadística inferencial.
Yo pienso, Pero para eso, mi doctor Luis Bustamante, que es la base inicial para poder tener las herramientas necesarias en la toma de decisiones que se aplica en el modelo de inteligencia empresarial, en el cual totalmente. usted, mi doctor Luis Bustamante, es artífice aquí en Colombia, ejecutando esta semántica y dinámica comercial para las empresas. Es muy importante lo que vos decís en el momento en que, para yo poder tomar una decisión en cualquier campo, me corregías muy formalmente ahorita, Luis, sea empresa estatal, sea empresa privada, sea empresa social, sea empresa sin ánimo de lucro, cualquier decisión que vayas a tomar, debes de tener en cuenta estos dos estados de la estadística. Lucho, venimos en estos momentos para otros segmentos. Recuerda que estás en tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso, con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello y la firma DC Broker. Bienvenido nuevamente a tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso, con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Luis Bustamante, quien nos estaba explicando los conceptos básicos de estadística, los dos escenarios que se manejan. El primer escenario, que es el escenario de estadística descriptiva, y el segundo escenario, que es el de estadística inferencial. Pero para esto, mi doctor Bustamante, me gustaría que entráramos un poco más a fondo en poder establecer cuáles son los conceptos básicos de la estadística. ¿Qué es lo que tengo que ver yo cuando voy a entrar a analizar la información? ¿Qué debo preguntar? ¿Hacia dónde debo apuntar para yo poder tener una información correcta, para poder elegir el camino que, acorde a la analítica inferencial, me va a decir por dónde puedo comenzar? Mi doctor Luis Bustamante. Julio, ¿me escuchas? Sí, señor, claro que sí. Bueno, tú acabas de un escenario descriptivo, Sí, de señor. poder entender nuestro entorno. Las empresas tienen que analizar todo ese conjunto de datos y entender la situación del momento, con el propósito de avanzar a ese segundo momento para poder predecir, para poder entender cómo actuar en ese futuro o en ese presente próximo. Pero antes de abordar eso, vámonos a los conceptos, como lo acabas de manifestar, Julio. Y bueno, y agradecerte la palabra, doctor, pero soy magíster,
pero ahí vamos, Julio. Vamos hacia el camino, mi querido colega. Pero gracias por el de doctor. Sí. Muchas gracias. Vamos a los conceptos generales. Vamos a revisar los conceptos básicos de estadística. Muy bien. ¿Podemos avanzar a la siguiente presentación, Julio? Sí, claro. Héctor, podemos avanzar a la segunda. Exacto, muy bien. Perfecto. Estos son los conceptos básicos que como individuos, que como empresas, tenemos que comenzar a entender antes de realizar ese análisis estadístico o antes de entender estadística descriptiva e inferencial. Primer concepto, Julio, población. ¿Qué es la población, Julio? Es un conjunto de individuos con propiedades comunes sobre las que se realiza una investigación de tipo estadístico. Julio, hay veces que uno tiene que realizar un caso que me tocó en una de mis investigaciones, mujeres embarazadas, menores de edad, de un barrio X con una posible enfermedad. Eso es una población, Julio, que posee atributos comunes. ¿Cuáles son esos atributos comunes de esa población, Julio? Que son mujeres embarazadas, ¿cierto? Con una posible enfermedad y que son menores de edad de un barrio X, Julio. Ahí hay varias variables en una misma población. Correcto, pero son atributos comunes, Julio. Es como analizar las economías de los países. Uno tiene que clasificar las economías en primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, Julio. No podemos analizar la economía colombiana con la economía de los Estados Unidos. No comparten atributos comunes. No somos una población igual a la economía norteamericana. Por eso tenemos que compararnos de manera homogénea con nuestros allegados a ese tercer mundo. O nuestra economía colombiana, nuestros sectores industriales, nuestros sectores agrarios, son poblaciones que tienen que compararse con ellos mismos, que comparten esas variables o cualidades. Debemos hacer los comparativos de escenarios, debemos hacer los comparativos donde podamos definirnos dentro de los mismos indicadores de gestión, por así decirlo. Es lo que entiendo yo, mi querido Luis Bustamante, en lo que me comentas para poder manejar el tema de población. ¿Vale? ¿Sí? Correcto, okay. Julio. Dime, Luis. Pero tenemos un problema, Julio. La población son datos inmensos, Julio. No estamos hablando de 100 industrias agroindustriales en Antioquia, no estamos hablando de 200 industrias agroindustriales en el Valle del Cauca, no estamos hablando de 300 industrias, puede ser en, no sé, Sao Paulo, Brasil, no estamos hablando de 30 industrias en Buenos Aires, Argentina, Julio. Entonces, son variables o datos inmensos, Julio. O sea, analizar una industria, realizar una investigación, tomar esa población, es inmenso, Julio. Sí, claro. Imagínate, cuando hablamos de población nos referimos a censo. Por un caso más de mayor relevancia es el censo. El censo es una población. La característica del censo en Colombia, pues se la realiza a la población colombiana. Una pregunta, mi querido doctor. ¿La muestra dentro de la población qué viene siendo? Para allá voy, Julio, y ese es el problema. Realmente no podemos trabajar con la población, Julio. Es inmenso. Y es ahí donde surge la muestra. A través de una cantidad significativa, es decir, significativa significa representativo, Julio. Algo que represente el comportamiento de esa población, se toma una muestra. Pero para tomar esa muestra hay diferentes tipos de muestreo, que lo vamos a ver más adelante, Julio. Entonces la muestra es un conjunto o es un subconjunto de esa población que tiende a comportarse como esa cantidad agregada. Es decir, tomamos esa muestra, la cual es una cantidad significativa de ese gran conjunto que se denomina población. Y eso nos lleva al tamaño muestral. Correcto, Julio. Y el tamaño muestral son todas esas herramientas estadísticas que nos determina, bueno, profesor o Julio, ¿cuánto es esa muestra? Si estamos hablando de una población de 1 millón, ¿cuánto es la muestra? O si estamos hablando de una población de 300 industrias, ¿cuánto es la muestra, profesor? ¿Por qué, Julio? Porque hay dos cosas importantes en la vida.
como en la estadística, el tiempo y el costo. Ok, excelente. El muestreo, ¿qué me indica, mi doctor Bustamante? Julio, y entonces vamos a ese muestreo. Es ese proceso de cómo se obtiene, porque yo te dije, Julio, de 100.000 vamos a escoger 100, pero la gran pregunta, ¿y cómo escogemos esas 100, Julio? ¿Qué técnicas vamos a emplear para ¿Cuáles ese serían los muestreo? criterios de escogencia? Correcto. ¿Cómo yo voy a escoger esta industria A y por qué no escojo la industria Z, Julio? ¿Por qué no la H? ¿Cómo evitas ese sesgo, Julio? Entonces ahí surge el muestreo o esas técnicas de muestreo. Es la que nos permite no tener ese sesgo y poder hacer unas comparaciones que sean obviamente reglamentarias y que estén bajo el mismo orden comercial. Perfecto, mi doctor. Una consulta. ¿La variable cómo aplica en los conceptos básicos de la estadística? Ok, Julio, es importante cuando estemos determinando las poblaciones y las muestras, definir esas cualidades y esos atributos. Tanto la población como esas muestras comparten cualidades y atributos. De aquí en adelante, Julio, no hablaremos más de cualidades y atributos, hablaremos de variables. Excelente. Si vamos a analizar las industrias agroindustriales, vamos a clasificarlas con las siguientes variables: pequeñas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y dependiendo si son micro, tomaremos una muestra. Pequeña, tomaremos una muestra según su población con un tipo de muestreo. Medianas y grandes. Entonces, de aquí en adelante, Julio, vamos a volvernos un poquito más técnicos. Dejemos de hablar de cualidades, hablemos de variables. De variables, y de estas variables se desprenden lo que son las diferentes categorías, las clases, las modalidades a las cuales se hace referencia este muestreo o esta variable, ¿no? Claro, Julio, porque de esas modalidades, esas categorías o clases, surge lo siguiente: esa variable puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa, puede ser continua. ¿Cómo es la característica de esa variable? La edad, Julio, el tiempo de año o de posicionamiento que tiene una empresa. Entendido, mi doctor. Entendido de una manera muy práctica, muy dinámica. Vamos a continuar en siguientes programas hablando de la profundidad de la estadística. Recordemos que Impacto Financiero lleva a que tu negocio sea exitoso. Con este servidor, Julio de la Rosa, y bajo el sello de la firma DC Broker. Gracias a ti, Julio.